Buenas tardes, amigo de Voces y Contextos. Hoy estamos estrenando un nuevo segmento que se llama Ecos de la Ciencia Política. Ese es el título del programa del día de hoy. Se llama Ecos de la Ciencia Política y sus aportaciones. Y el segmento se llama Voces Invitadas. En este segmento pues vamos a tratar de hablar de ciencias, de academia, de investigación y reflexiones en torno, pues en este caso, el día de hoy, de las ciencias políticas. Partimos de la idea de que no sabemos, no conocemos, pero para eso tenemos a expertos invitados y le doy la bienvenida al maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez y al maestro Josué Arroyo Aguilar, que nos acompañan el día de hoy, y con ellos vamos a comentar, vamos a reflexionar y vamos a aprender todos de esta ciencia joven, digo yo, pero la verdad y el conocimiento lo tienen ellos. Le voy a pasar el micrófono al maestro Josué Arroyo para que nos comente y nos diga un poquito más a qué se dedica, qué hace, porque él tiene el grado de maestría en las ciencias políticas. Políticas públicas. Ajá, en políticas públicas, pero la raíz es siempre la ciencia política. Bienvenido, maestro, y adelante. Muchas gracias, maestro Sinar. Pues primero que nada agradecerle por la invitación aquí a su programa. Quisiera, como esta primera intervención, plantear el tema central de este primer programa, que tiene que ver en alusión justamente a la ciencia política, ¿cierto? En ese sentido, como estudiante, tanto de la licenciatura como de un posgrado, digamos, afín a las ciencias políticas, he observado que nuestra disciplina justamente se encuentra sujeta a este gran debate. ¿Cuál es este gran debate? Bueno, que nosotros los politólogos, comentamos antes de iniciar esta sesión, pues tampoco somos una raza de pedigrí, ¿no? O sea, los politólogos realmente somos profesionistas en acción de las ciencias sociales, y en ese sentido pienso que no hay detrimento, ¿no? Que todas las ciencias sociales justamente tienen un ámbito de especialización, un ámbito metodológico, técnico, un paradigma que nos ayuda a entender justamente la realidad social y la forma en cómo justamente se hacen estos grandes cambios, ¿no? En ese sentido, particularmente en la ciencia política, he observado también como parte también de una breve estancia en el sector público, en la administración pública local, en los municipios, que justamente la voz del politólogo hace poco eco. Y este poco eco se debe a que a veces no se entiende cuál es la tarea o a qué se dedica un politólogo, ¿cierto? Y este politólogo, al menos aquí en México, en las universidades tanto públicas como las privadas, pues se intenta justamente enseñar qué es el estudio del ejercicio del poder. Sin embargo, esta ciencia política actualmente está marginada. ¿Por qué está marginada? Porque los que se dedican a las ciencias políticas o a la ciencia política, digamos en su versión tal vez más tradicional o ahora más amplia, pues sucede que cuando están sujetos en las arenas, en cómo se desempeña profesionalmente un politólogo, que será la siguiente participación que quisiera comentar, pues justamente vemos que el politólogo se encuentra en la periferia. ¿Por qué? Porque el presidente, porque el gobernador, porque el presidente municipal, el diputado, sea el federal, sea el local, no le hace caso al politólogo. El politólogo hace su investigación, hace su recomendación, emite tal vez incluso un juicio de valor, pero tal vez fundamentado en la propia lógica de la disciplina. Y aún así el politólogo se encuentra en la periferia del poder. Qué interesante, ¿no? Quienes nos dedicamos a estudiar el poder nos encontramos, curiosamente, del otro lado, ¿no? Nos encontramos en la periferia.
Gracias, maestro Josué Arroyo. Ahora voy a pasar la palabra, el micrófono a nuestro amigo ya conocido en Voces y Contextos, el maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez, y él nos va… Bueno, yo quería comentarle, quería, mejor dicho, preguntarle cuál es el desarrollo de un académico en la formación de estudiantes de ciencia política. Porque pues estamos sujetos a un plan de estudios, acá vamos a ir conociendo cómo es el desarrollo, pero bueno, el maestro ya tiene mucho tiempo dando clases, es un académico ya muy reconocido. Por favor, maestro. Bueno, muchas gracias. Y bueno, primero que nada, el agradecimiento a nuestro director de este programa, Sinar Suárez Sánchez, por este espacio que está abriendo, y creo que va a jugar un papel importante en tener el diálogo con otros sectores de la sociedad y cibernautas sobre todo, ¿no? Y bueno, también un honor estar con el maestro Josué Arroyo, que sí quiero decirlo que, bueno, ya lo conocemos de años, un buen académico y además que participó en varias actividades académicas, en la gestión académica, por ejemplo, en el Consejo de Unidad Académica. Y bueno, también, ¿por qué no decirlo? Conozco a su familia, que también han sido grandes aportaciones, han hecho aportaciones en el aspecto académico, y eso es bien interesante, viene de la academia. Bueno, este tema que plantea el maestro Josué y esta pregunta que hace el maestro Sinar, nos lleva a la idea fundamental de que el politólogo está en la idea siempre del estudio del poder, del Estado, del gobierno y de la sociedad civil. Y quisiera decir aquí un poco los antecedentes, porque finalmente, bueno, hoy vemos cómo la UNAM fue una de las primeras gestoras en tener esta licenciatura, y que ha traído grandes egresados desde, yo diría, creo que había que checar bien el dato, a fines de los 60 o 70, y han salido ahí grandes politólogos en esta licenciatura, que además, quiero decirlo, que tiene gran tradición de investigación, incluso yo diría, la podemos poner al mismo nivel de universidades a nivel mundial. O sea, ha hecho grandes aportes y es además muy reconocida. Y aquí en Puebla, pues sí, tenemos que finalmente una de las universidades que empezó a plantear esta licenciatura fue la UPAE, por ejemplo, ¿no? Y a inicios del 2000, pues ya la propia Universidad Autónoma de Puebla, que ha jugado un papel importante. Y hoy vemos cómo varias universidades privadas tienen la licenciatura. Algunos, por ejemplo, la tienen como derecho político y derecho electoral y ciencia política, pero sí ya vemos muchas universidades y sí se ha dado, coincido con el maestro, se ha dado gran apogeo de las personas o compañeros estudiantes que ingresan a la licenciatura. Y me parece que si en un inicio sí podemos ver esta actitud, incluso a veces de confusión en algunos de ellos, pero que ya después con el inicio de la carrera ven estos aspectos de las corrientes, de la ciencia política, la aportación de teóricos, por ejemplo, de los partidos políticos, y les empieza a interesar. Y efectivamente creo que el papel que tenemos que hacer los docentes es tratar de entender esta complejidad de la sociedad y en qué medida pueden aportar los politólogos a los grandes problemas nacionales, a los problemas que hay en el legislativo, en el estatal, en los municipios. Y sí coincido que efectivamente hay poco eco en la recepción de cómo puede incidir un politólogo, pero al inicio creo que la gran responsabilidad que hay es hacerlos entender que tiene que haber una formación amplia, y algo bien importante que tocaba Josué sobre las disciplinas. Es decir, muchos se dice que la ciencia política tiene pies de barro
y que efectivamente tiene que hacer uso de este conocimiento multidisciplinario. Es decir, el politólogo debe hacerse de otras ciencias sociales como la sociología, la economía, la psicología, que son, incluso hasta de las matemáticas, que son esenciales para entender la propia realidad. Y bueno, ya decía Josué que entraríamos después al segundo tema de ver los espacios donde se puede desarrollar el politólogo y su campo de trabajo. Y a mí me parece que cuando Sinar me dice cuál es el compromiso, creo que debe ser un compromiso en esta idea de dotar al estudiante de instrumentos teóricos, conceptuales, críticos y más allá del dogmatismo, para que los estudiantes tengan un espíritu crítico y puedan enfrentar su propia realidad en el futuro como profesionistas. De ahí que es bien importante ver estos retos que tiene el politólogo, y sí creo que hay un bagaje intelectual enorme en los estudiantes que sí son necesarios en esta sociedad que es muy cambiante, ¿no? Y creo que ahora en este proceso que estamos viviendo, pues creo que el contexto cambió en términos de la pandemia, en términos del avance tecnológico que hay en el caso del Internet, en el caso de tecnologías alternas y sobre todo también en el aspecto de las relaciones sociales que hoy estamos viviendo y cómo esto ha cambiado también la visión que puede tener un político y esto también está a debate, de ver a los politólogos como si fueran técnicos. Sí lo son, pero finalmente esta idea también de que el politólogo tiene mucho que dar en aportes que tiene que ver en la racionalidad del propio Estado, en cómo debe de funcionar bien las instituciones, y eso está en el ámbito municipal, estatal y federal. Y de ahí que yo creo que los políticos deben de ver hoy a los politólogos como el medio para realizar mejor sus acciones, y que efectivamente hoy vemos, y digo, no es por minimizar, la escasa cultura política que hay en los politólogos y también en los partidos políticos, donde también se mueve el politólogo. De ahí que me parece que su papel es fundamental, aunque los retos de la oferta de trabajo son complejos y difíciles. Bien, gracias maestro. Ahora yo quiero preguntarle al maestro Josué Royo cuál es el ámbito de desarrollo de un egresado de la carrera de Ciencias Políticas, que una vez ya como profesionistas los llamamos politólogos, ¿verdad? Pues muy interesante la pregunta, maestro Sinar. Haciendo un pequeño paréntesis, también me gustaría dedicar este espacio y esta oportunidad de estar aquí. Tuvimos hace unos meses el lamentable deceso del maestro Marco Antonio Domínguez Sánchez, mentor de muchos de nosotros, un personaje que causaba mucha controversia, a veces ponía en el filo de la navaja a la gente, pero sin duda fundador de la disciplina de ciencias políticas, y donde está el maestro, yo le mando todo mi reconocimiento, mi cariño. A veces podíamos diferir, pero creo que justamente es una parte medular de la ciencia política, ¿no? La ciencia política, y rescato las palabras del maestro Guadalupe, la ciencia política tiene que funcionar sin dogma, ¿sí? No convertir a la gente, ¿no? En esto que tal vez en los eternos debates que hemos tenido sobre si somos de izquierdas, de derechas o de centro, la ciencia política en ese sentido como profesión básicamente tiene 4 grandes áreas, digamos, de desenvolvimiento. La primera tendría que ver justamente con los poderes. Ustedes saben, pues aquí en México somos un sistema federal, tenemos el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Donde más llegan a trabajar los politólogos, pues justamente es en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. El judicial es interesante, merecería yo creo que un tema por aparte, tal vez invitar a algún abogado que nos platique un poco más de esto,
¿cómo podríamos hacer y generar nuevos espacios para que justamente en el Poder Judicial se dé espacios a otras disciplinas en ciencias sociales? Hemos visto cuando suceden las convocatorias para servicios profesionales de carrera, sobre todo en el Poder Judicial, a veces son exclusivas de abogados. Entonces, sería interesante que después en un espacio de aquí de diálogos también se hiciera la invitación tal vez para discutir esto. Pero bueno, los politólogos entonces trabajan en los poderes, trabajan en los partidos políticos, que por ejemplo aquí el maestro Guadalupe tiene más experiencia en ello, trabajando en los partidos de izquierda aquí en México, y justamente hace falta ese debate, ¿no? De los politólogos que están tanto en los partidos de izquierda como en los partidos de derecha, ¿no? Hace falta también ese diálogo, ese compartir, ¿para qué? Justamente para abonar al proyecto de nación, que justamente creo que todos, no creo que haya ningún mexicano que quiera que le vaya mal a México, ¿no? Entonces, los politólogos también se dedican en este ámbito de los partidos políticos, ¿a qué? A legitimar el poder, ¿no? A establecer los cauces democráticos y legales para que justamente las diferentes personas que existen o que existimos en este sistema político justamente puedan llegar a esos espacios de poder, principalmente al legislativo y al ejecutivo. Otro espacio serían las instituciones políticas. Y este es interesante. En las instituciones políticas, bueno, es un tema amplio, pero en general distinguimos en las instituciones políticas tres grandes islotes, ¿no? Tenemos el de los espacios desconcentrados, que podría ser, por ejemplo, el sistema de administración tributaria, los sistemas de aduanas, cosas por el estilo que empiezan a reclutar ya a egresados en carreras de ciencias sociales y que se van a este tipo de espacios, ¿no? El ámbito por excelencia descentralizado, por ejemplo, fue lo que en su momento fue el Instituto Federal Electoral, hoy INE, Instituto Nacional Electoral. Me atrevo a pensar y a decir que ¿qué serán? Primera, segunda y tercera generación de egresados de ciencias políticas se fueron a estos espacios y a esta gente que está hoy en el INE le está yendo muy bien, les pagan bien, trabajan justamente en abono a los procesos democráticos, pero desafortunadamente esos espacios se están terminando. Sí hay convocatorias a servicio profesional de carrera, se ofertan puestos, pero cada vez el INE tiene menos lugares. Entonces, el INE tampoco nos va a solucionar el problema de qué va a pasar con los egresados de ciencias políticas. Y por último, pues tendríamos tal vez esas instituciones que podrían ser las academias, ¿no? Los espacios de docencia. Y por último, pues tendríamos la cuarta arena que tendría que ver con los medios de comunicación. Por ejemplo, lo que se hace ahora en este espacio, la gente que se dedica, por ejemplo, ahora a las redes sociales, que pueden generar justamente un ingreso por medio de la audiencia. A veces la audiencia dona tal vez cierta cantidad justamente para patrocinar el espacio, para que sea independiente, para que justamente tenga sentido crítico, y entonces es una forma también en cómo ahora los politólogos se ganan la vida. Sin embargo, estos espacios pues también son reducidos, ¿no? Así que vemos que justamente quienes se dedican a estudiar ciencias políticas, observo que tenemos una inquietud, y esa inquietud es la siguiente, que vemos con preocupación tres cosas: cómo adquirir, conservar y aumentar nuestros ingresos. Porque si estamos en los poderes, si estamos en los partidos políticos, si estamos en las instituciones políticas o estamos en los medios de comunicación, muchas veces sucede que el politólogo no tiene independencia. Y si el politólogo de pronto señala un ejercicio arbitrario del poder, que sería el peor escenario, o señala, digamos, de manera crítica cuáles son las áreas de oportunidad, pues justamente ese politólogo se puede ver en aprietos. ¿Por qué? Porque puede ver en peligro su trabajo, la adquisición justamente tal vez de un ingreso, la conservación de su espacio laboral en estas cuatro arenas, sea lo que es a lo que se dedique este politólogo, o del mismo modo el incremento de sus ingresos, porque tal vez si tiene una voz de pronto que es disidente al poder, pues entonces le van a decir, pues ahí te quedas, ¿no? Entonces,
Pues efectivamente, el politólogo tiene muchos retos. Afortunadamente es una carrera bondadosa. La ciencia política es una carrera bondadosa que nos permite trabajar en el ámbito público, que como pueden observar es muy grande, es muy amplio, pero también nos permite ahora estos espacios de la iniciativa privada, ¿no? Que también pueden ser en universidades, que pueden ser en asociaciones civiles. Y bueno, la carrera es bondadosa, pero efectivamente tenemos un reto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con tantos egresados de ciencias políticas y cómo se van a desarrollar profesionalmente? Quisiera rescatar una frase que decía Gabriel Almond, uno de los grandes clásicos de la ciencia política, que decía: la ciencia política ha prosperado materialmente, pero no es una profesión feliz. ¿Por qué nos dirá esto Verba? Digo, Almond. Gracias, maestro. Ahora bien, yo he escuchado en mi camino por la vida que las democracias no son perfectas. Creo que no sé si se refieren a la democracia mexicana o a la democracia latinoamericana, pero esa duda le voy a pedir al maestro José Guadalupe que me la aclare y que nos las aclare a todos, si es que no lo tenemos claro, por supuesto, que es mi caso. Pero además le voy a preguntar cuál es el papel del politólogo en la realidad concreta, porque pues en México tenemos elecciones, tenemos un poder establecido, funcionan, transforman tal vez, y bueno, ahí el politólogo, ¿qué hace, maestro? Sí, bueno, ya hizo dos preguntas para hacer grandes temas. Está interesante. Bueno, hay algo muy interesante que se está planteando aquí en la mesa. Regularmente a veces yo, cuando empezamos el curso, inevitablemente les digo a los compañeros, ¿qué piensas de la profesión que tomaste y cómo te ves en el futuro? Y luego de repente a ese mismo compañero pasa el semestre y luego otra vez es mi alumno y le hago la misma pregunta y ya tiene otra visión. Y eso es bien interesante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, aquí el tema es precisamente este espacio que plantea el maestro Josué, de dónde se mueve el politólogo. Sí, efectivamente, todos a veces ven hacia el gobierno, que sería lo ideal, pero el otro estado ideal es que pareciera que en la esencia del politólogo sería el gran estudioso que ve los grandes problemas que tiene la sociedad en términos de políticas públicas, en términos de mejorar el sistema político mexicano, en términos de hacer políticas en el municipio que incidan en el mejoramiento de la sociedad, en términos incluso filosóficos, de lo que pensamos del actuar del gobierno, el actuar también de los aportes que han hecho los politólogos en mexicanos a la realidad nacional o politólogos de gran trascendencia mundial que están jugando precisamente en cómo diseñar mejores ingenierías de los sistemas electorales. Creo que ahí, digamos, es el gran estudioso que ve la problemática y la dimensiona a partir de su análisis crítico y hace aportaciones. Ese sería el estado ideal del politólogo. Pero ya cuando vemos ya esta realidad tan complicada, dice Josué, bueno, podría ser el gobierno estatal, municipal y también estatal. Sí, sí es cierto. Y después tenemos otro espacio, ¿no? De lo que serían, por ejemplo, los partidos políticos, que como diría Bobbio, un pie lo tienen en la sociedad política y otro en la sociedad civil, como el medio para acceder al poder político. Y creo que ahí también vemos, bueno, y lo vemos en todos los partidos, ¿no? Pareciera que ahí ese espacio está muy limitado porque si tú mides la cultura democrática de los que están en los partidos políticos, es deficiente.
y ahí juegan un papel importante los partidos políticos. Luego el otro tema es la sociedad civil. Creo que hay mucho que hacer en la sociedad civil, en cooperativas, en sindicatos, en organizaciones no gubernamentales. Tenía un alumno, no sé, creo que fue de tu generación, que estaba en programas de la Organización de las Naciones Unidas, y vemos cómo, por ejemplo, también hay compañeras que están en organizaciones muy serias que tienen que ver con las reivindicaciones femeninas, y entonces, y que están vinculadas a organismos internacionales o corporativos que tienen que ver con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el ámbito sí es amplio, y luego yo les digo a los alumnos, bueno, también no está mal que ustedes en un momento dado puedan estudiar una carrera que sea afín. Por ejemplo, Josué tocó el tema del Estado y el gobierno. Bueno, no tiene nada de malo también estar en aspectos que tienen que ver con la administración pública. Y entonces vemos cómo la ciencia política toca un sinnúmero de situaciones. Aquí hay un debate bien interesante. Yo recuerdo que tuve una alumna que le decía, oiga, compañera, ¿usted de dónde es? Es, por cierto, de Veracruz, y se me va el nombre de la compañera. Y un día dijo, es que yo estoy estudiando ciencias políticas, quiero ver cómo funciona la administración, quiero ver cómo actúan los partidos políticos, porque yo quiero ser presidente municipal. Y aquí viene un debate bien interesante, porque yo sí estoy de acuerdo, en cierta medida, que los estudiantes de ciencias políticas no está diseñada la carrera para que sean diputados, ni senadores y demás. Pero, sin embargo, si algún compañero tiene ese liderazgo, tiene esa capacidad, y ahí coincidimos con Weber cuando decía, no es lo mismo hablar de política que de ciencia política, son océanos distintos. Y aquí yo hago este hincapié porque también Platón ahí tenía mucha razón. Quien debe dirigir el Estado debe ser los filósofos y los que saben de la res pública. Y entonces, en ese sentido, bueno, no está mal también, si bien es cierto estamos de acuerdo con este primer planteamiento, no está mal que efectivamente algún estudiante pues tenga esos dotes de liderazgo y puedan asumirlo. Y bueno, yo tengo varios alumnos, ¿no? Hoy tenemos un alumno que tú conoces muy bien, que es diputado, que salió, egresó de la facultad, Iván, ¿no? Iván, ahora se me va su segundo nombre, que nos disculpe. Iván Herrera, que nada más fue cuestionado al inicio, pero ya vi, dice, no, ya estoy firme, y qué bueno que esté firme. Y, por ejemplo, hablando de otro partido, cuando estaba en la Facultad de Administración, era Administración y Ciencia Política, Alcántara, buen alumno, presidente de la Asociación de Egresados de Ciencia Política, fue regidor, me parece, también tuvo cuestionamientos como todo. Entonces sí han cubierto cierto liderazgo. Y hoy Josué, el maestro, Sinar, director, me asombra mucho de que hoy veo así cómo pululan, bueno, cómo están nuestros compañeros estudiantes en puestos en la administración municipal y estatal. Y le entraron a una coyuntura política y se posicionaron. Digo, porque es muy difícil, y eso hay que decirlo en la práctica, que vean al alumno de 10 que alce la mano, tengo 9.9, ¿no? O 10, y un presidente municipal, ven, tú eres el mejor. Y entonces lo que hicieron muchos de ellos es meterse a la coyuntura política y estar ahí. Ahora, yo sí les digo una cosa siempre a los compañeros. Qué bueno es estar en una administración que ideológicamente tú compartes, pero realmente ya en la vida real, el politólogo más allá de la ideología puede jugar un papel importante más allá de que si está de acuerdo con un partido o no. Digo, porque a veces limitamos ese aspecto. Y ya vemos en la realidad que los gobiernos a veces tienen en su staff de gobierno a gente que estuvo en el PAN y en el PRI. ¿Por qué? Porque se vuelven especialistas en aportar ideas, aportar proyectos, y porque tienen experiencia ya como gobierno, porque es muy diferente ser gobierno a estar en un partido político. Y por eso a veces no se entiende mucho, es que este gobierno tiene panistas y priistas, no, tiene gente experta, profesional. Entonces me parece que ese es otro tema. Y entonces
creo que este aspecto de dónde se incrusta el politólogo no solamente es el Estado, no solamente son los partidos políticos, sino también la sociedad civil, partidos o cooperativas. Y otro tema bien interesante, Josué, que ha empezado a destacar y que creo que en ese impacto sí ha tenido, porque hoy muchos que quieren hacer candidatos o quieren planear su política pública, hay corporativos muy famosos, ¿sí?, que son privados y aportan desde su ámbito privado en encuestas, en estrategias de campaña, en políticas municipales, desde lo privado, y eso es bien interesante. Y luego lo más interesante es cuando estos corporativos se vinculan con abogados, con contadores y demás para hacer aportes desde afuera. Y creo, desde mi punto de vista, que falta, esta situación que dice José es cierto, faltan ecos, pero también saber el gran aporte intelectual que pueden hacer desde el sector privado y desde el sector público los politólogos. Creo que hay que impactarlos más, y tú decías algo bien cierto, hay que vincularlos más a todos estos sectores para que cuando salgan no solamente se quedan en el teórico, sino desde un inicio vincularlos con el ámbito social en donde ellos puedan especializarse después. Y luego este aspecto que yo diría, bueno, ya se abrió el tema de las terminales de políticas públicas, desarrollo regional, movimientos sociales, filosofía política, aspectos legislativos, medios de comunicación o opinión pública, ya tienen todo una amplitud. Pero también lo que yo digo, y lo sostengo, y creo que todos los maestros están conscientes, si bien es cierto, sí es cierto que se deben de especializar, pero ante este mercado tan restringido, creo que los politólogos de hoy deben también tener ese conocimiento de la totalidad de cuál puede ser la oferta que se puedan encontrar y estar preparados. Y entonces sí bien es cierto especializarse, pero bueno, si yo estoy especialista en opinión pública, ¿no?, y de repente me están ofreciendo una oportunidad en un municipio en el gobierno donde voy a incidir en políticas públicas, pues también debo de saber. O lo digo públicamente, y a lo mejor esto es cierta controversia, ¿no? Digo, y estoy hablando en buena línea, cuando yo fui representante en el 2006, en la elección 2006, y tenía yo controversias jurídicas con un químico, o sea, ¿cómo se llama? El delegado de ese distrito era un químico. Y entonces yo cuando hablaba de argumentos jurídicos, bueno, porque soy abogado, me costaba mucho trabajo debatir con él. Y entonces, imagínense un compañero que tiene este escenario de estar en un órgano electoral o en el Instituto Nacional Electoral, pero se especializó en políticas públicas, entonces también tiene que saber de eso, ¿no? Porque además, como dice Josué, el campo es restringido. Un alumno, por cierto, lo saludamos acá, que es de un municipio del sur, decía: maestro, ¿sabe qué? Yo soy microempresario y estoy usando políticas públicas de empresa, pero de repente vi una convocatoria en esta elección del 2018 a nivel nacional, y digo, a lo mejor está el número muy amplio, ¿no? Dice, eran 32,000 personas que se habían inscrito, y al final a nivel nacional se tenían que aceptar como a 400 o 300. Y entonces ahí yo lo que planteo es que el politólogo debe de conocer esta, digamos, interacción, esta posibilidad que tiene la licenciatura de vincularse a distintas áreas y estar preparados para el terreno político. Y me parece que es un gran avance las terminales, por ejemplo, que hoy hay en la licenciatura de Ciencias Políticas, y qué bueno que se especialicen, pero deben estar preparados para ese mercado. Y luego algo bien importante que, bueno, aquí tenemos a Josué como ejemplo, un gran compañero que siguió avanzando en la persecución del conocimiento, es máster y ya está en un proceso de doctorado, y creo que ese también es bien importante en cualquier área seguirse preparando.
Gracias, maestro. Ahora yo quiero preguntarle al maestro Josué Arroyo, ¿cuáles son los grandes temas, o por decirlo de otra manera, cuál es la columna vertebral de la formación de un politólogo? Y bueno, después tengo otra pregunta. Muchas gracias, maestro Sinar. Pues me gustaría vincular esta pregunta a una pequeña historia. Sucede que la última clase, tengo un alumno de nombre Emiliano. Emiliano está estudiando psicología clínica. Y Emiliano tenía curiosidad por las ciencias políticas. Acabamos la clase y se me acerca Emiliano. Y dice, oiga, profe, estoy interesado en estudiar ciencias políticas, ¿me podría contar un poco más acerca de esto? Y él estaba debatiéndose si continuar o no con su carrera. Y esto es algo interesante porque, al menos en ciencias sociales, a veces pensamos que todo es mutuamente excluyente. O que eres de los amarillos, o eres aquí de los guindas, o eres de los negros, ¿no? Y como que no hay otra, ¿no? Tienes que tomar una posición y si tomaste esa posición ya no te puedes salir de ahí. Y pues la verdad es que no. En ciencias sociales realmente estamos más cerca de lo que pensamos. Y por ejemplo, esta inquietud que tenía mi alumno entre si seguir estudiando psicología clínica o seguir a la ciencia política, le puse de ejemplo a un gran pensador del siglo XX que se llama Herbert Simon, que él, por ejemplo, estudió ciencia política, se doctoró en ciencia política en la Universidad de Chicago, o sea, ya tenía el título máximo, el tipo era un genio en ciencia política, pero veía que la disciplina no le daba para analizar cierto tipo de fenómenos. Y entonces, ¿qué hizo Simon? Se fue a estudiar psicología. Psicología cognitiva, ¿no? Y entonces, justamente, tenemos problemas técnicos, pausa. No, si se conecta, ¿me permiten tantito? Sí, hacemos una pequeña… ¿Continúo? Ah, bueno. Y entonces, justamente, le contaba a Emiliano, ¿no? Que las ciencias políticas también funcionan de esa manera. A veces nos toca ser capitán, pero a veces también nos toca ser parte del equipo, ¿no? Y eso es lo que hizo Simon. A veces, cuando la ciencia política ya no le daba, se fue a la psicología. Y con la psicología hizo grandes cosas. Sacó un libro muy interesante que a ver si un día podemos platicar en esta mesa, que se llama Conducta Administrativa. Es un pensador que es un poco olvidado, pero me parece bastante relevante. Después podemos hablar de él con más calma. Pero justamente cuando se acerca alguien a estudiar ciencias políticas, tiene muchas expectativas. Y estas expectativas son de muchos tipos. Y algunas, como señaló el maestro Guadalupe, por ejemplo, es incidir en la toma de decisiones. Que ojo, aunque la malla curricular de ciencias políticas no esté diseñada para que tú seas, digamos, que para eso ahora ya hay nuevas mallas, por ejemplo, relaciones públicas, aunque la malla de ciencia política no está enfocada tal vez a las relaciones públicas y a esta parte que tal vez hacen más los políticos, es lo mismo, ¿no? Tampoco significa que un politólogo no pueda ser presidente municipal o pueda ser diputado, ¿no? Pero lo que sí vemos es que las mallas curriculares de ciencia política, al menos en México, que empezaron las carreras desde los 60s, los 70s, ahora si hay tiempo hablaríamos un poquito acerca de esto, pero digamos, empiezan estos estudiantes, ingresan a las carreras de ciencias políticas, empiezan con muchos ánimos, ¿no? Están felices, se les ve briosos, se les ve entusiasmados, y nosotros los profesores les matamos la pasión. Entonces, me parece que hay un compromiso muy fuerte de parte del docente para esto que decíamos, ¿no? Porque además un docente no es nada sin sus alumnos. Y si también nosotros como docentes no nos comprometemos a que también cuando egresen nuestros estudiantes tengan una oportunidad de trabajo,
me parece que también como académicos les quedamos a deber. Y bueno, cuando empiezan a su quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno semestre, empieza ya la parte formal de la disciplina. Y en la parte formal, el maestro Guadalupe ya señaló algunos temas. Por ejemplo, se tratan tópicos electorales, tipos de temas, por ejemplo, votos y elecciones. O por ejemplo, el clásico de la ciencia política en México, el sistema político mexicano, presidencialismo, ¿cierto? Que hasta hay posgrados en este sentido. Se estudia el poder legislativo, sistemas parlamentarios, sistemas comparados. Se estudian movimientos sociales, como señalaba el maestro Guadalupe, ¿no? Algunos estudios que fueron muy famosos en la década de los 70, por ejemplo, era lo del corporativismo, en los 70s o en los 80s. Se estudiaba mucho esta parte, por lo que fue en su momento el partido hegemónico, ¿no? Y también en este tipo de estudios se estudiaba, por ejemplo, el comportamiento de las clases, ¿no? Cómo se agrupaban a la gente en los sectores, en el sector campesino, en el sector obrero, ¿no? Y ya estudios más recientes, que ya empezaron por los años 90, tienen que ver tal vez con la cultura política, ¿no? Y esa cultura política hablaba de temas, por ejemplo, como la ciudadanía, o empezaban, digamos, ya esto con relación a las policies, ¿no? Tal vez temas educativos, tal vez temas de otro tipo. Y es ahí cuando viene el desencanto. Porque si alguien venía con muchas expectativas de yo me quiero formar como tomador de decisiones o como otra cosa, tal vez ese imaginario que tenemos de lo que hace o quién es el politólogo, cuando tiene estos temas entonces se desilusiona. Porque dije, ay, como que me dieron gato por liebre o me dieron espejitos o… Sí, ¿no? Porque venía el estudiante con una idea y pues la realidad es que la ciencia política, digamos, en su ámbito formal, que para ello creo que es más clara la política pública, porque nosotros en política pública, por ejemplo, hablamos del policy analysis, que sería un poco lo que hace la ciencia política, a analizar estas relaciones de poder, ¿no? A analizar el sistema del presidente, lo que decía el maestro Guadalupe, tal vez no necesariamente que tú te conviertas en el próximo presidente. Analizar el contexto, esa relación del legislativo, de los movimientos sociales, de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues es a veces en lo que se enfrentan los estudiantes de ciencia política y pues terminan bastante desilusionados. Sí, gracias. Pido una disculpa por atravesarme por ahí, pero pues esa es parte de mi trabajo siempre detrás de cámaras, de iluminación y eso, pero bueno, son gajes del oficio. Yo me quedé pensando un poquito en lo que comentas, maestro, de la desilusión de los estudiantes. Yo creo que pasa en todas las carreras. Alguna vez yo platicaba con un estudiante de ciencias de la comunicación, pero en la expectativa del estudiante, de repente, a lo mejor, digo, pues además pues, egresamos de la preparatoria, tenemos muchas ilusiones y quizá un estudiante de ciencia de la comunicación se ve conduciendo un programa estelar de la televisión o de radio, ¿no? Y cuando ya vas avanzando y te das cuenta que eso no va a ocurrir, a lo mejor viene un poco el desencanto. Y qué bueno que lo comentas, maestro, porque creo que eso ocurre en todas las carreras formativas profesionales. Bien, maestro, ya tenemos que ir cerrando el programa. Quisiera ver si pudiera darnos una reflexión final de todo, de la conversación de la tarde de hoy. ¿Qué le diría usted a sus estudiantes? Dada lo que comenta el maestro Arroyo, ¿no? De cómo hago yo como estudiante para no desilusionarme y luego ¿qué le toca hacer estas agrupaciones, asociaciones de politólogos? Que supongo que los hay, pero yo desconozco, porque yo creo que esa es la parte que le corresponde a un colegio de egresados de ciencia política, son una agrupación o una asociación política de politólogos
Maestro, por favor. Sí, hay una pregunta que yo no contesté, pero este tema que tocó ahorita el maestro Josué, ¿de qué tanto han contribuido los politólogos a la democracia en México? A mí me parece muy interesante, sobre todo, por ejemplo, este proceso tan escabroso que hemos tenido de la consolidación de las instituciones electorales. Sin lugar a dudas, en el inicio del del IFE, perdón, en los 90s, los politólogos ahí estuvieron. En este diseño de cómo debían de ser, de ciudadanizar los órganos electorales, las críticas que hubo sobre el proceso electoral de 2006, ahí estuvieron los politólogos. En el diseño de iniciativas constitucionales, ahí están los politólogos. Y sí comparto esta inquietud que hace Josué, de que hoy pareciera que en el ámbito político, de la clase política, de la élite política, los politólogos no están. Y creo que hay que hacernos escuchar, hay que tomar los espacios para incidir en la toma de decisiones, estando en el poder o desde afuera. Y bueno, en ese sentido también es bien importante lo que está diciendo. Creo que un gran reto y una obligación como maestros en los órganos donde nos movemos en el ámbito académico, sí creo que hay un pequeño déficit o un gran déficit de cómo vincular desde un inicio a la academia con la realidad social, del ámbito privado, del ámbito público, de la sociedad civil. Yo, por ejemplo, antes y llevaba mucho a mis alumnos para que vieran cómo se organiza la sociedad civil a cooperativas, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de políticas públicas. Y entonces me acuerdo que los llevaba a la TOCEPAD, y creo que ese es el tema también que hoy debe retomar la nueva administración, de esa vinculación que debe haber en los municipios y cooperativas. Cuando llevaba, bueno, ellos también en su relax, pero llegaban muy contentos porque veían cómo sí se puede organizar, cómo se organiza la sociedad civil y sí se puede incidir, ¿no? O sea, no solamente ver al Estado y la sociedad. Y luego el otro tema que tocó también aquí Arroyo es la formación teórica y conceptual. Hay una variación porque de repente tú tienes alumnos con un nivel muy alto porque son gente que está formada así, que le gusta leer, que no se quedan solamente con la información que les das, que cuestionan, pero hay otros que se van ahí al medio, me refiero que están en un proceso de consolidación teórica y conceptual. Entonces los tienes que empujar, los tienes que hacer interesar y tratar de nivelar su aspecto intelectual con los demás. Y entonces en ese sentido el compromiso es cómo interactúas con cada uno de ellos. Y entonces a mí sí me gusta interactuar mucho con ellos, problematizar. Y en ese sentido me parece que también sí es válido sentir al académico con un nivel intelectual que nos forje también a nosotros a elevarlo, pero también hacerlo vinculatorio a la propia sociedad. Es decir, no ser tan metateóricos. Es decir, sí creo que también el nivel es bien importante, pero también bajarlo a la realidad. Porque hace rato hicimos una discusión, bueno, quiero decirlo al público, ¿no? de cómo hacer la temática. Y creo que en ese sentido podemos hablar de conceptos y categorías muy elevadas, pero también esas hay que bajarlas y flexibilizarlas a esta realidad que estamos viviendo, que es cambiante, pero además vinculatoria a esa realidad que es tan contradictoria y compleja. Creo que eso nos va a ayudar mucho para que el propio estudiante se vaya ubicando y no se pierda y no se sienta tan frustrado, ¿no? Y en ese sentido me parece que es el compromiso que debe haber de la academia con sus alumnos, pero también con la propia realidad que es muy cambiante. Y por último diría que hay estudios, por ejemplo este estudio que platicaba el maestro Arroyo antes, de desfase que hay en la vida profesional del politólogo, y creo que esa situación había que cambiarla porque creo y estoy plenamente convencido que el politólogo tiene
muchos ámbitos en donde desarrollarse y que debe estar preparado ese terreno a incidir y estar preparados porque no, el terreno de, como lo plantea el propio Josué, no es tan halagador el terreno de la oferta política del politólogo. Y creo que también es otra situación que está a debate, pero también creo que el politólogo tiene que ser más multidisciplinario para estar preparados para enfrentar el campo laboral. Todavía ahorita que hablas del maestro Marco Rodríguez, a mí me tocó todavía en el 2006 o 2007 hacer un estudio de los egresados. Y fue bien interesante porque me acuerdo que organizamos ahí una comparecencia de compañeros que estaban en la academia, compañeros que estaban en el municipio, compañeros que estaban en el estado. Y ahí salió una encuesta, digo, creo que fue seria, como fue el maestro Marco, de que más o menos entre el 50 y el 60% de los politólogos sí estaban ejerciendo su carrera. Hoy la tendencia parece que ha cambiado. ¿Y por qué? Porque hay más competencia, más sobreoferta, y creo que en ese sentido la situación sí se complica, pero sí creo que el politólogo tiene mucho que aportar y tenemos que hacernos escuchar en nuestras ideas, en la incidencia y decir aquí estamos porque sí podemos incidir mucho en la realidad social y sobre todo la clase política, el poder debe de entender que los politólogos pueden aportar mucho a los grandes problemas nacionales, estatales y municipales. Gracias, maestro. Una reflexión final, maestro Josué. Pues para no alargar más el programa, la pregunta es, ¿todo está perdido con la ciencia política? Pues yo diría que no. Y me gustaría retomar un pensamiento que hace Samuel Huntington, también uno de los grandes pensadores de la ciencia política, y él nos dice, el nacimiento de una república y de una democracia hará surgir a la ciencia política y a los politólogos. Dice Samuel Huntington, donde una democracia es fuerte, la ciencia política será fuerte. Si la democracia es débil, entonces la ciencia política será débil. Creo que nuestra gran esperanza es saber que cuando la ciencia política se consolide, estaremos seguros que la democracia finalmente ha llegado a México. Muchas gracias por su tiempo, les deseamos un feliz día, feliz noche y hasta la próxima. Pues me toca a mí despedir este programa que tiene como invitados al maestro Josué Arroyo y al maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez. También recordarles que se llama, el tema es Ecos de las Ciencias Políticas y sus aportaciones. En este segmento que acordamos llamarle Voces Invitadas, de Voces y Contextos. Agradecemos su atención, les pido que se suscriban a nuestra página de YouTube, también tenemos Voces y Contextos en Facebook, regálenos un me gusta y estaremos próximamente con otro tema, maestro, en el tiempo que ellos se pongan de acuerdo, y esto es su espacio y el Voces y Contextos es el espacio de todos ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.